¿Es más correcto decir Al-Ándalus o España musulmana? Detrás de esa pregunta hay distintas formas de entender la historia de las sociedades islámicas en la península ibérica. Al-Ándalus es una realidad geográfica, política y social que existió durante 800 años. Religión, etnia, territorio y conquista son ingredientes de las interpretaciones sobre este periodo complejo y diverso. Al-Ándalus también es una marca, un referente turístico que atrae a millones de personas a monumentos como la Alhambra de Granada o la Mezquita de Córdoba. Y un mito, un paraíso perdido para quienes lamentaron, en prosa o en verso, la conquista cristiana. Ciencia. 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 Ciencia para leer. Un podcast con las voces del CSIC. Hola, soy Carmen Guerrero y en este capítulo de Ciencia para leer vamos a intentar profundizar en un periodo que trasciende lo histórico y tenemos la suerte de que nos acompañe una de las mayores expertas en él. Maribel Fierro es investigadora del CSIC en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo. Ha escrito numerosas publicaciones tanto científicas como de divulgación y es autora del libro titulado Al-Ándalus, editado por el CSIC y Catarata. Maribel, bienvenida y gracias por dedicarnos tu tiempo y ayudarnos a conocer mejor ese Al-Ándalus con múltiples formas. Buenos días y gracias por contar conmigo para este episodio de podcast. ¿Y qué es Al-Ándalus? ¿Cómo la definirías? Bueno, Al-Ándalus es una realidad histórica, es el nombre que los conquistadores musulmanes dieron a la península ibérica, mientras que geográficamente es siempre lo mismo, es decir, es la península ibérica. Políticamente el espacio se fue restringiendo a medida que la conquista cristiana tuvo lugar y fue arrebatando una serie de regiones al control musulmán. En historia es importante cómo se nombran los hechos, las cosas y las personas, y no siempre hay consenso para denominar una misma realidad. Y como decía en la presentación, Al-Ándalus tiene varios nombres. ¿Quién se los puso y por qué? Bueno, en las fuentes árabes el nombre para referirse tanto a la realidad geográfica como política de Al-Ándalus es siempre el mismo, es Al-Ándalus. A mí me interesaban más los términos que se han acuñado en español para hacer referencia a la historia de Al-Ándalus. Términos con los que nos empezamos a familiarizar en la escuela, donde nos hablan de mozárabes, de mudéjares, de muladíes, y que no siempre entendemos muy bien a qué realidades se refieren y que no siempre, nos ayudan a explicar bien los procesos sociales y políticos que tuvieron lugar. Y por eso creo que siempre debemos someterlos a revisión y ver si siguen siendo operativos o no. Muy brevemente, el término mozárabe significa arabizado y se suele utilizar para designar a la población cristiana de Al-Ándalus. Esa población no siempre estuvo arabizada. Si los llamamos mozárabes, parece que estamos diciendo que la población cristiana de Al-Ándalus, que vive bajo control musulmán, se arabiza muy pronto, y no fue así. Uh-huh. En la primera parte del libro ofreces una panorámica histórica y hablas del mosaico andalusí, quizá también recogiendo esto que nos contabas. Uh-huh. ¿Quiénes integraban ese mosaico? Bueno, en Al-Ándalus convivían distintas etnias, había los hispanoromanos, digamos la población indígena, luego estaban los hispano-visigodos, que eran los visigodos que habían venido de fuera y habían conquistado el territorio. Estaban los árabes que llegan en el ejército conquistador, había bereberes que llegan también en el ejército conquistador, era la población autóctona del norte de África, había muchos esclavos, muchos de ellos que procedían de los territorios eslavos, de ahí viene el nombre esclavo. Había también población negra que venía del África subsahariana, muchos de ellos como esclavos, es decir, que había una gran variedad de componentes de población. Había también distintas lenguas, se hablaba árabe, se hablaba romance en sus distintas variantes, se utilizaba también el hebreo por parte de la población judía, se hablaba bereber. Es decir, que había otro mosaico lingüístico y había un mosaico religioso, es decir, estaban los cristianos, que era la religión que tenía la población peninsular en el momento de la conquista. También había reductos paganos, por ejemplo, en la zona más septentrional.
Los conquistadores traen el Islam y había también una comunidad judía preexistente que tenían otro tipo de religión. De manera que hay asimismo una gran diversidad religiosa. Maribel, quizás sí podría sonar un mercado o una plaza de Granada o de Sevilla en el siglo VIII. ¿Cómo era vivir en Al-Ándalus? Bueno, vivir en Al-Ándalus, como en cualquier otra sociedad medieval, dependía mucho del grupo social en el que habías nacido, porque dentro de esa mitificación de Al-Ándalus de la que vamos a hablar, pues está la idea de que los andalusíes, digamos, se pasaban el día recitando poesía, bajando en barca por el Guadalquivir y pasándoselo muy bien. Pero la mayor parte de los andalusíes eran campesinos que tenían que trabajar muy duramente la tierra y que estaban sometidos a veces a privaciones por carestías, por hambrunas, etcétera. De manera que se vivía de muy distintas maneras según el grupo social al que pertenecieses. Y, insisto, también según el grupo religioso al que pertenecieses, porque las normas legales y las normas relativas al matrimonio, al divorcio, etcétera, también eran distintas. Hay que tener presente que el sistema islámico permite la permanencia y la existencia de otras comunidades religiosas, les da una cobertura legal que no es, digamos, que implica discriminación, pero no persecución. ¿Y qué destacarías de su amplísimo legado cultural? Tú has mencionado antes dos edificios emblemáticos, ¿no?, que todo el mundo conoce, que es, en parte ayudan a la existencia de esa marca Al-Ándalus, que son la Alhambra, que es, creo, el lugar más visitado por los turistas en España, y luego está la mezquita de Córdoba. Pero quiero destacar otros dos aspectos. Uno es que a partir del siglo XII, sobre todo, hay una venida de gente letrada de Europa que viene a territorio recién conquistado por los cristianos de Al-Ándalus, como Toledo, porque saben que allí van a encontrar una serie de obras y una serie de conocimientos que no tienen en sus países de donde proceden. Este trasvase cultural fue decisivo en el Renacimiento europeo. Y por otro lado, los andalusíes producen toda una serie de obras, digamos, de carácter más confesional, exégesis del Corán, estudios sobre la tradición del profeta, que tiene una gran difusión en el resto del mundo islámico, y en casi todas las bibliotecas del mundo islámico se encuentran obras de autores que a los que se le conoce como el cordobés, el sevillano, el granadino, y esto tuvo un gran impacto porque algunas de las obras que escribieron se convirtieron en bestsellers en el mundo islámico, y cuando hablo del mundo islámico digo desde el norte de África hasta Indonesia. Vamos a recuperar esa expresión que utilizas en el libro, que es que tú dices que existe una marca Al-Ándalus que se vende sola. ¿A qué se debe ese interés inagotable? Bueno, porque Al-Ándalus ha adquirido una cualidad un poco mitificada en el mundo, sobre todo árabo-islámico, pues es el territorio, uno de los pocos territorios que el Islam pierde, un territorio que ha sido conquistado y que posteriormente se pierde. Y esta pérdida de Al-Ándalus da lugar a una nostalgia y a un dolor que se expresa por parte de poetas, por parte de literatos. Y en la época colonial, cuando el mundo islámico se encuentra bajo digamos, la creciente dominación tanto económica como política europea, se convierte en un lugar, digamos, en una época en que se sienten inferiores respecto a Europa, van a utilizar Al-Ándalus para decir, miradlo de lo que fuimos capaces en el pasado, y Al-Ándalus nos recuerda que en el presente y en el futuro podemos llegar a altas cotas también en el terreno intelectual, en el terreno científico. Por otro lado,
En el siglo XIX, cuando los judíos están saliendo del gueto, porque además se les permite salir de él, hay unos debates internos en la comunidad judía diciendo, bueno, si salimos del gueto, esto nos puede llevar a perder nuestra identidad. Y entonces los que están a favor de esa integración en las sociedades más amplias empiezan a utilizar el caso de Al-Ándalus, en este caso Sefarad, que es el nombre que le dan los judíos a la península ibérica, para decir, en el pasado pudimos integrarnos en una sociedad que no era judía, como era la sociedad andalusí, y pudimos contribuir a ella con grandes obras. Nos arabizamos, utilizábamos la lengua árabe, pero eso nunca nos hizo perder nuestra identidad religiosa. Si lo pudimos hacer entonces, también ahora podremos ser capaces de integrarnos en las sociedades europeas sin perder nuestra identidad. Y cuando hablas de Al-Ándalus, comentas que a menudo las personas que te escuchan se extrañan o incluso a veces se ofenden. ¿Por qué te sucede eso, Maribel? ¿O a qué se debe esa sorpresa? Porque como Al-Ándalus está presente de muy distintas maneras en imaginarios colectivos, muchas veces la gente quiere oír lo que ya sabe. Pero como historiadora, yo de lo que tengo que hablar es de historia de Al-Ándalus de acuerdo con las normas de mi profesión. Y entonces mi Al-Ándalus es muy distinto de ese Al-Ándalus imaginario. Mi Al-Ándalus es una sociedad medieval normal, donde ocurrieron cosas extraordinarias, como en otras sociedades, donde se hicieron cosas extraordinarias, pero donde también había conflicto, había tensiones, había odios, había situaciones de penuria, como he dicho antes, de carestía. Es decir, eran una sociedad normal como cualquier otra. Es importante hablar sobre Al-Ándalus porque es un ejemplo que ilustra bien cómo los seres humanos tendemos a focalizar en personas, lugares o épocas las cuestiones que nos importan, y al hacerlo así, la historia queda relegada para dar lugar al mito, al ensueño o a la propaganda. Justo en este extracto de tu libro hablas de Al-Ándalus y de su cualidad mítica. Y yo te pregunto, ¿cómo se conectan la historia escrita por los profesionales académicos, como es tu caso, con lo imaginado sobre Al-Ándalus? Pues, como digo, no siempre tiene fácil encaje porque muchas veces cuando el historiador habla en este caso de Al-Ándalus, hay un desencanto, una decepción por parte del receptor que lo que quiere es encontrar el reflejo de la novela que ha leído, del documental que ha leído, etcétera. Pero nuestro deber profesional es intentar acercar al lector interesado, no especialista, ¿por qué decimos lo que decimos? Es decir, nosotros tenemos que hacer entender que para recuperar el pasado tenemos unas fuentes que a veces no son lo ricas o lo extensas o lo imparciales que nos gustaría que fuesen, y tenemos que hacer cosas con ellas para suplir esos problemas. Tenemos que explicar que esas fuentes muchas veces nos ocultan o no nos hablan de una gran parte de la realidad. La gente que no escribía, por esos campesinos de los que he hablado, apenas han dejado registro escrito, de manera que podemos hablar mucho más de los grupos sociales elevados, de los que regían la política o de los que se movían en su entorno, que no de los campesinos. Entonces, tenemos que, yo creo que el deber del historiador es hacer entender al público interesado cómo se escribe la historia. Vamos a regresar a ese legado cultural y a escuchar ahora uno de los numerosísimos textos que se escribieron sobre la pérdida de Al-Ándalus. El decoro y la grandeza de mi patria y su fe pura se eclipsaron. Sus vergeles son maleza y su pompa y hermosura desnudaron. Montes de escombros y desiertos, no ciudades populosas ya se ven. Que es de Valencia y sus huertos, y Murcia y Játiva hermosas, y Jaén. Que es de Córdoba en el día donde las ciencias hallaban noble asiento, de las artes a porfía por su gloria se afanaban y ornamento. Y Sevilla, y la ribera que el Betis fecundo baña tan florida. Cada ciudad de estas era columna en que estaba España sostenida, sus columnas por el suelo, como España podrá ahora firme estar. Con amante desconsuelo el Islam por ella llora sin cesar, y llora al ver sus vergeles y al ver sus vegas lozanas ya marchitas, y que afean los infieles con cruces y con campanas las mezquitas. Maribel, ¿de quién es este poema y qué nos puedes contar?
Este es de un poeta de Ronda, Abulbakar Rundi. Es un texto que tradujo al alemán en el siglo XIX un conocido historiador y que tradujo Juan Valera, por eso suena tan bien. Es un texto que está lleno de carga emotiva, que es lo que pretende, y en la traducción es curioso cómo Al-Ándalus se traduce como España, precisamente yo creo ahí recogiendo ese sentido geográfico que tiene Al-Ándalus, refiriéndose a la península ibérica, y recoge también, digamos, el dolor que se siente cuando en vez de escuchar la voz del almuédano llamando a la oración, lo que empiezan es a proliferar cruces. Ya digo que lo que tiene es una enorme carga emotiva que nos hace entender que cuando esto lo leen hoy en día en los colegios, en el mundo árabe, pues Al-Ándalus está asociado a esta nostalgia, a este mundo perdido, a este paraíso perdido, ¿no? Vamos a escuchar ahora un párrafo de tu libro también. Al-Ándalus a menudo interesa no tanto como realidad histórica, sino como un lugar que trasciende esa realidad para convertirse en un concepto de combate. Ofrece en distintos lugares y épocas un recurso para reflexionar sobre una gran variedad de temas que responden a los intereses y necesidades del presente que tienen los individuos y grupos implicados. Este texto pertenece a un capítulo que titulas, entre signos de admiración, Al-Ándalus, ¿cuántas cosas se dicen en tu nombre? Ya nos los has ido adelantando durante la entrevista, pero sí que me gustaría insistir en que entre estos enfoques diferentes de los que se habla de Al-Ándalus explicas un caso muy llamativo, que es el de un libro escrito por María Rosa Menocal que apareció justo después del ataque terrorista contra las Torres Gemelas en septiembre de 2001. ¿Por qué tuvo tanta repercusión esa publicación, Maribel? Tuvo repercusión porque esos ataques terroristas dieron lugar a una creciente islamofobia entre determinados sectores de la población y entre determinados sectores políticos, y entonces este es un libro que se utilizó un poco con la intención de contrarrestar esa visión negativa del Islam. Lo consiguió en parte porque fue un libro que tuvo una gran difusión, se tradujo a muchísimos idiomas, al japonés, al turco, etcétera, pero también dio lugar a una contrarreacción, es decir, que empezaron a escribirse libros contra el de Menocal para demonizar al Al-Ándalus. Si Menocal lo que había intentado mostrar era una sociedad, ella utiliza el término de tolerancia, pero da una definición de tolerancia muy medida y muy, muy compleja. Es decir, dice que era la capacidad que se tenía en estas sociedades para, aceptar que había distintas posturas que a veces podían ser contradictorias, pero muchos lo interpretaron como que Menocal estaba diciendo que en una sociedad medieval podía ser tolerante de acuerdo con los parámetros de la actualidad, cosa que ella no dice. Entonces empezaron a escribir toda una serie de libros cuyo objetivo es demonizar al Al-Ándalus. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Maribel, llevas mucho tiempo estudiando la historia política, social e intelectual de las sociedades islámicas del norte de África y de la península ibérica, y me gustaría saber cómo decidiste que querías dedicar tu vida a la investigación y a este área, ¿no?, del conocimiento. Bueno, cuando yo terminé mis estudios en el colegio, yo lo que quería era viajar. Y pensaba que para poder viajar, aprender idiomas sería una excusa fantástica. Entonces la lengua más exótica que había en aquel momento en la Facultad de Filología era el árabe y allí me fui. Pero por otro lado también yo había estudiado en un colegio no español, en un colegio italiano. Entonces esto me había hecho ver que la historia se puede contar desde distintos puntos de vista, porque lo que me contaban de la historia italiana, que está muy entrecruzada con la española, no siempre correspondía a lo que me contaban en la asignatura de Historia de España. Y entonces yo, en la parte, de Historia de España, a mí siempre me había sorprendido que de pronto llegaban unos señores que eran árabes, musulmanes, estaban 8 siglos, luego se iban y nadie me explicaba qué era lo que eso había supuesto, porque habían estado 8 siglos. Y todo eso se fue juntando y en un momento dado pues decidí dedicarme a esto. La contraportada.
En esta sección pedimos a los autores que nos hagan un resumen de su publicación en 1 minuto, Maribel, más o menos. ¿Qué cuenta tu libro de Al-Ándalus? Pues lo que intento es transmitir mi profunda fascinación por la historia de Al-Ándalus, que creo que es una historia apasionante, que tiene muchos compleja, con muchas facetas que nos pueden interesar a muchos, y también, como he dicho, lo que se hace con esa historia y eso que se hace con esa historia, lo que nos dice no tanto sobre Al-Ándalus, sino sobre nosotros mismos. Pues Maribel Fierro, investigadora del CSIC en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo, gracias por mostrarnos diferentes miradas sobre Al-Ándalus y por compartir estas pinceladas de su complejidad como realidad histórica y cultural. Mucho más en el libro. Muchas gracias a vosotros y a ti especialmente. Aquí termina este capítulo de Ciencia para Leer. En la producción ha estado Erika Delgado y delante del micro Carmen Guerrero. Hoy también nos han regalado sus locuciones Laura Llera y Juan José García. Muchas gracias por estar al otro lado y hasta la próxima lectura. No olvides que este libro y el resto de la colección ¿Qué sabemos de? Se puede encontrar en la librería científica del CSIC o en cualquier librería de tu ciudad. Además, todos los títulos están disponibles en formato papel o en versión electrónica en la página web editorial.csic.es.